Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo podrías ayudar a una niña en su frustración o que tú ves que parece que tiene una frustración? Por ejemplo, tiene un año, está muy excitada, quiere morder, quiere... Cuando tú paras, pones la mano para que no pueda morder o separas, se tira contra el suelo, da igual el daño que se haga, si puedo evitarlo, lo evito, pero hay veces que no. ¿Cómo le ayudas? O sea, ¿cómo puedes conseguir que no le haga daño al otro, porque le hace daño al otro, sí, y que ya esa frustración no estés todo el rato, no, tal, cual? ¿Cómo lo haces con un año? Con el cuerpo. Si tiene un año, con el cuerpo. Con un año no lo haces a través de la palabra. No lo haces diciéndole tranquila, no pasa nada. No, lo haces con el cuerpo. Entonces, si lo que quieres es morder, la gente a veces, yo cuando hablo, la gente a veces piensa, o sea, me mira con cara de loca, ¿no? Pero si una niña quiere morder con un año, dale algo para morder. Algo que no sea otra persona, algo que no sea el brazo de otro niño, algo que no sea... Dale algo. En las aulas de un año tiene que haber por definición mordedores. Por definición. Porque hay un nivel, quiero decir, puede que le esté pasando algo momentáneo o estructural que no está pudiendo manejar. Entonces, igual que no hay ningún problema en tener punch de esos de plástico en las aulas para que los niños peguen, y no, esto, como claro, todo va de que estén tranquilos, de que sean sosegados, de que no sé qué, pues claro, tenemos un problema con esto. Pero los punch deberían estar en las aulas, los mordedores deberían estar en las aulas. Entonces, yo tengo una niña que va a morder y lo que hago es brindarle y quedarme al lado. No sujetarla, pero sí quedarme al lado, siempre que pueda, porque sé perfectamente que hay veces que no puedo. Pero la actuación sería darle un mordedor y quedarme al lado. Quedarme al lado hasta que baje un poquito. Cuando baje un poquito, entonces intento abrazarla, pero no antes. Ella me abraza muchísimo, Es mucho, que muchas veces. los que muerden casi siempre son de tacto. ¿Vale? Los que muerden casi siempre son de tacto. O tienen un problema muy gordo o son de tacto. Entonces, el morder tiene mucho que ver con el manejo de la rabia a través del tacto. Pero claro, esto, digo, en principio no es algo malo, salvo que lo convierta en agresión, que justamente lo que decía yo antes. Entonces, no hay problema en que mordas mientras no le muerdas a otro. Entonces, el problema no es morder, el problema es hacer daño. Entonces, muerde lo que necesitas morder, y yo me quedo aquí porque sé que si estás mordiendo es porque algo te está doliendo, algo no estás pudiendo manejar. Cuando bajes un poquito, entonces yo empezaré con las palabras, empezaré a abrazarte, empezaré a explicarte, empezaré a contarte que a veces todos sentimos cosas que nos dan ganas de morder, que no sabemos cómo expresar. Le voy poniendo palabras a eso que ella estaba viviendo. Pero lo primero es dejarle que acabe de morder algo seguro. ¿Vale? De verdad, no es... esto no va de controlar la conducta, esto va de conducir la conducta, de conducirla hacia la autorregulación. Y si la controlas, se va agrandando, 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 agrandando. Si la paralizas, se va agrandando, agrandando, agrandando hasta que se hace incontrolable. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Has dicho muchísimas cosas muy interesantes, pero bueno, es que ahora en referencia a la pregunta que te ha hecho la compañera, nos ha surgido otra pregunta también, que es ¿qué hacemos con el niño que le ha mordido? Buena, muy buena. 2, legitimar su dolor. Primero, legitimar su dolor. Decirle cómo te ha dolido, ¿verdad? Decírselo de palabra y decírselo de acto. Legitimar su dolor. Y es una cosa, no quitarle importancia. Si a ti te han mordido, eso, porque además morder es un acto, no es pegar, es más que pegar. Cuando alguien te muerde, te está agrediendo con un nivel de intensidad. Entendedme, estoy hablando, creo que entendéis todas, que estoy hablando de mordiscos de verdad, como todos los hemos visto, el típico mordisco en la cara, tal. Cuando alguien te muerde, te está agrediendo con un nivel de intimidad muy superior a cuando alguien te pega con la mano. Esto es una interesante... Me voy a ir a otro lado, pero que tiene mucho que ver.
Hubo un estudio que a mí me puso un poco los pelos de punta en su momento, cuando yo trabajo mucho el tema del castigo físico a los niños, el tema del castigo físico y psicológico en las aulas y en las familias. Y hubo un estudio que me puso los pelos de punta, en el que una de las cosas que decían era que las familias en muchas ocasiones no consideraban agresión, es decir, consideraban agresión todo lo que se hacía en la cara y con la mano. Pero, por ejemplo, dar en el pañal, dar un azote, todo lo que no era en la cara, era como si la cara y la mano, la mano tuviera un nivel de agresión que sí se percibía como agresión, pero luego les ponías otros ejemplos de castigo que no eran en la cara o que no eran tal, y eso no se consideraba castigo. Entonces hay un elemento en lo que te sucede en la cara, en la cara, y en lo que te sucede con la boca. O sea, de hecho, los dolores más fuertes a veces son los de boca, o sea, los de ojos y los de oídos, que son dolores muy fuertes porque el nivel de sensibilidad de la cara es muy grande. Entonces, bueno, lo primero, legitimar el dolor, y lo segundo, darle una oportunidad de expresar la rabia. Y 3, plantearle si quiere acercarse al otro niño. Porque esta es otra. Hay que hacer las paces. Ok, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Quién ha dicho que yo tenga que hacer las paces? Yo no tengo que hacer las paces. Yo haré las paces cuando sea capaz de hacerlas, me sienta preparada para hacerlas, sienta que hay un reconocimiento del daño por el otro lado. Si no, no hago las paces. Yo no pido perdón o digo perdón. Esto no va de pide perdón. No, es de verdad sientes el perdón. Cuando sientas el perdón, entonces lo pides. Y más que decir perdón, es hacer un acto de reparación. Entonces, con la víctima hay que trabajar específicamente el preguntarle si quiere encontrarse con el otro niño. Antes de forzar pídele perdón, fulanito te tiene que pedir perdón, el otro te va a pedir perdón. Hay que manejar muy bien el respeto a la víctima, porque a lo mejor ese día no quiere y al día siguiente sí. Y entonces al día siguiente en la asamblea puedes recuperar lo que pasó y hablarlo de otra manera, porque ya el niño y la niña están preparados. Pero es interesantísimo pedirles permiso. Acostumbrarse a pedirles permiso para hablar de eso. Para hablar con quien lo ha hecho, para no dar por hecho que tienen que hacerlo. Porque así se resuelve el conflicto. Tú dices perdón, el otro dice vale y ya he resuelto el conflicto. Pues no. Entonces para mí son esos 3 elementos. 1, legitimar el dolor. 2, si ves que está rabioso, darle una oportunidad de expresar la rabia. Y 3, preguntarle, pedirle permiso para la reparación. Y la reparación es mejor que sea física que sea de palabra, sobre todo en 0-3. O sea, no tiene sentido hacer una reparación de palabra en 0-3. La reparación tiene que ser una reparación física realmente. ¿Qué es una reparación física? Pues alguien que te ayuda a montar un juguete que tú no tal, o ese día le ayudas a recoger sus cosas, o ese día tal, cualquier cosa que tenga que ver con reparar físicamente el acto que has hecho, no de palabra. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Sí. No sé si me oyes, sí. Es que has dicho también algo en referencia al dormir, el cómo duermen los niños o cómo dormimos y todo el lenguaje que hay a través de eso. Sí. Entonces me ha llamado mucho la atención y no me ha bastado lo que has dicho para llegar a entenderlo. O sea, ¿qué haces luego? Porque has dicho evaluarlos y ves que hay un problema en un niño que duerme siempre encogido o que que necesita como protección. ¿Qué haces a partir de ahí? Si tienes un niño que sabes que duerme encogido, que parece que necesita más protección. ¿Qué hacemos a partir de esto? Si hay un niño que duerme sistemáticamente encogido, hay 2 cosas. Una intervención, digamos, preventiva / terapéutica, que es a ese niño hay que masajearlo por sistema todos los días, en la medida que meter actividad de masaje específica con ellos, porque el masaje ayuda mucho a la relajación. Y 2, hablar con la familia. Y hablar con la familia con ese dato, no con una hipótesis sobre ese dato, solo con ese dato. Darle a la familia ese dato.
Simplemente preguntarle, es tan fácil como, oye, he estado mirando al peque cuando duerme la siesta y tal, y me he fijado en que duerme en esta posición, y me gustaría que mirarais en casa también a ver si también en casa duerme así, porque normalmente los niños que duermen así no llegan a descansar bien, y me preocupa que el sueño no sea bueno. Cero hipótesis explicativa, has dado el dato. Porque claro, si das la hipótesis explicativa, posicionas en juicio a la familia y la pierdes. Pero la historia es, dale el dato, deja el dato, siembra la observación, pídeles que a la semana que viene te cuenten, que observen durante una semana y que la semana siguiente te cuenten, que te digan si sienten que cuando se despiertan sienten que han dormido bien y que están despiertos o les cuesta mucho despertarse. Mételes en ese switch observación. Dales el dato sin darles el juicio. Esto con las familias, esto que acabo de decir, esto de darles el dato y no darles el juicio, esta es otra cosa que debería estar así, en la pared de las escoletas. Dad el dato y no dad el juicio. Vosotras dais datos constantemente. Entonces tenéis una oportunidad única para localizar los datos. Pero si dais los datos desde el juicio, perdéis a las familias. Entonces da el dato, no das el juicio. Tú solo utiliza a la familia como aliada, métele el dato y deja que sean ellos quienes actúen. Si la cosa sigue y no funciona, se va a enlazar con otras cosas. Van a empezar a pasar otras cosas y ya llegamos a un nivel que podemos plantearnos actuaciones de otro tipo. Pero la cotidianidad se basa en eso. Tú observas y si das datos físicos, sin juicio, siembras esa consciencia en la familia que nos hace falta. Porque los mayores conflictos en las casas suceden, y en las escoletas suceden, en la hora de comer, que si tiene que comer, que si no tiene que comer, que si se tiene que acabar el plato, que si no se tiene que acabar el plato, que si coge bien la cuchara, que si no la coge, que si se ensucia, que si no se ensucia. En la hora de dormir, que si se duermen, que si no se duermen, que si el uno quiere dormir la siesta, que si el otro no quiere dormir la siesta. Todos los problemas de violencia en la crianza tienen que ver con 3 o 4 situaciones, que son la hora de comer, la hora del sueño, las agresiones entre iguales, que mucha gente las frena y las para con violencia, claramente. Son el típico ejemplo de los padres que pegan a un niño por haberle pegado a otro en clase, o sea, es tesitura. Y 4, el oposicionismo de los niños, las salidas oposicionistas, que ahí los padres y los maestros muchas veces se posicionan desde el tú me tienes que obedecer, ¿no? El cuestionamiento de la obediencia. Son los 4 elementos en los que la gente suele perder el norte. Pero vosotros, nosotros, todos, o sea, todos perdemos el norte en eso. Paraos a pensar en vuestra profesión y paraos a pensar en vuestra vida personal y lo veréis. Nosotros perdemos el norte por eso. Y paraos a pensar, interesante, que la comida y el sueño están aquí abajo. La comida y el sueño es una cuestión de tripa pura y dura, y que un niño coma mal o duerme mal es de lo peor que te puede pasar. Tener un bebé que coma mal o que duerma mal es un problema porque ataca nuestra tripa y no lo podemos manejar bien. Y las otras dos son una cuestión de corazón. Si me plantas cara, despiertas mi rabia. Y si pegas a otro, estás agrediendo a otro. Y al final es una cuestión de rabia. Los otros dos es una cuestión de manejo de rabia. ¿Por qué? Porque la rabia es la emoción más censurada y para la que menos preparados estamos. No estamos preparados ni estamos formados para manejar la rabia. Y al final, las situaciones en las que acabamos ejerciendo violencia tienen que ver o con nuestra tripa o con la falta de manejo de la rabia. Sí. Em diuen, un nen d'un any que es desperta i necessita més de mitja hora i mimos i després de fer la migdiada i el seu descans és relaxat abans. Quin motiu hi ha? Es que lo había entendido todo menos lo último. Motivo. Cuando los niños... si un niño no duerme bien, no duerme profundo, puede pasar que se despierte asustado o le cueste despertarse. Cuando
Cuando un niño tarda mucho en despertarse y tarda mucho en volver a la vigilia, a ver, el sueño, vosotros sabéis que tiene dos fases, que son el sueño lento y el sueño REM. Si te despiertas en sueño REM, sueles despertarte rápido; si te despiertas en sueño lento, sueles despertarte lento. En la flexibilidad, lo bueno es despertarte en sueño lento. Y la flexibilidad permite que, si yo hago un horario un poco amplio, permito que todos los niños se despierten en sueño lento, con lo cual se despierten tranquilos. Si los hago despertarse a una hora determinada porque es la hora que toca, los despierto asustados, porque a muchos los despierto en sueño REM y les hago así. Entonces, si un niño no sale bien del sueño lento, si lo despiertas y cuesta mucho despertarle, es porque el sueño no está siendo de suficiente calidad. Y eso puede ser, una cuestión neurológica, quiero decir, puede haber un trastorno de sueño, que una de las manifestaciones es esta, los niños que tardan mucho tiempo en despertarse. Eso habría que revisarlo, porque yo he visto muchos casos de trastornos de sueño en los niños, y es una cosa que no estamos acostumbrados a... Estoy mirando a ello como si estuviera ahí, estás aquí, pero bueno, que no estamos acostumbrados a revisar. Revisar las pautas de sueño, porque los niños, si se despiertan naturalmente, deben despertarse bien, deben despertarse rápido. Si tardan mucho en despertarse, en muchos casos es porque está habiendo alguna pauta de sueño alterada, que puede ser algún tipo de trastorno en el ciclo del sueño, algo que normalmente no estamos acostumbrados a chequear, pero pasa. Eso uno. Dos, te puede pasar un elemento temperamental, que es otra faena. Es como tener un bebé que come mal y duerme mal, pues tener un bebé nocturno es una faena, sobre todo tenerlo en el aula, porque hay una pauta temperamental, que es que todos somos o diurnos o nocturnos. Tenemos los biorritmos o diurnos o nocturnos. Si tú tienes un bebé nocturno en el aula, por definición es un bebé que le va a costar levantarse y despertarse durante el día, con lo cual puede estar en un ritmo de sueño en un ritmo de despertar muy lento, porque sea nocturno. En cambio, por la noche lo tengas, si estuvieras en casa por la noche, probablemente a lo mejor ese niño, entonces habría que preguntarle a la familia si por la noche se despierta igual. Porque normalmente esos son niños que por el día están muy dormidos y por la noche están muy despiertos. Entonces, si eso simplemente es una cuestión temperamental de bienvenidos al mundo de los biorritmos nocturnos, que, insisto, es una faena en la vida, porque el mundo está hecho para los diurnos y los que son nocturnos lo pasan fatal. Y estos son tres elementos. Uno, que pueda haber un trastorno de sueño en el ciclo de sueño, que hay que evaluarlo. Dos, que tengas un biorritmo nocturno. Y tres, que haya un problema emocional en el manejo de... Pero eso normalmente se distingue, porque eso solo les pasa en determinadas situaciones. Si les pasa siempre, es una de las otras dos opciones. Si solo les pasa en la escuela, o solo les pasa por la mañana, o solo les pasa en la siesta con no sé quién, o solo les pasa en casa por no sé cuántos, ahí, si hay una constante en el momento en el que les pasa, ahí es que está habiendo un tema emocional. Pero el despertarse lento, en mi experiencia, casi siempre tiene que ver con las otras dos cosas. Y yo casi siempre que me encuentro con un niño de estos lo derivo a revisión de ciclo de sueño, que hoy en día hay unidades de sueño muy buenas y que se estudian, o sea, basta con dejar dormir al niño una noche con esto puesto para localizar los ciclos de sueño y ver si le está pasando algo, porque es que puede tener un trastorno respiratorio que le esté despertando y le impida tener el ciclo de sueño completo. Entonces, ese tipo de niños, derivarlos, intentar que la familia los lleve a evaluación de sueño, porque en mi experiencia hay muchos más casos de los que parecen. Moltes gràcies. Nada. Ella, es verdad que estaba ahí. Sí. No, así muy rápido, porque cuando te han preguntado antes, has hablado sobre la alimentación, ¿vale? Yo creo que, bueno, yo no estoy en un aula con niños, yo voy a muchas, ¿no? Y la verdad es que siempre hablamos con ellas, que claro, cuando tú no estás todo el tiempo es distinta, ¿no?, tu actuación, pero yo creo que en el caso de la alimentación, nosotras muchas veces comentamos el tema de cuando un niño no quiere comer, ¿qué hacemos? No, es que estoy intentando encontrar una formulación no demasiado radical, que sea cuando un niño no quiere comer, que no coma. Pero hay una segunda parte, no sé, que es
No es lo mismo, esto es como lo de me da asco el brócoli o me dan asco las verduras. Si no come, en general hay que actuar. Porque lo normal es que no coma un día, o no coma un determinado alimento bien, o no coma una semana, o que haya estado con gripe y luego lo tengas 2 semanas que no come bien. Si un niño no come, en general, ni come de un alimento, ni come de otro, ni come del tercero, partiendo de la base de que yo no le esfuerzo, porque si le he forzado ya, automáticamente esta evaluación ya la tengo anulada. Si no dejo que coma en su ritmo y le obligo a comer lo que yo decido, a partir de ahí ya no puedo evaluar si realmente está comiendo por miedo o está comiendo porque quiere comer. Pero si he hecho una evaluación adecuada y tengo un niño que no come, esa es una manifestación de problema emocional, clarísimo. Y eso es otra de las cosas que hay que darle el dato a la familia. Y hay que averiguar con la familia qué está pasando. Porque evidentemente un niño que no come, acordaos, esto es una cuestión de supervivencia. Es una cuestión de tripa y de supervivencia. Un niño que deja de comer es una autolesión. ¿Vale? Entonces, establezcamos claro que si yo tengo un niño que pasa una semana, pasa otra semana, pasa otra semana, le he puesto todo tipo de comidas en el desayuno, en la comida, en la merienda y tal, y no me come, ahí necesito hacer derivar el dato a la familia y averiguar qué está pasando, porque hay un problema. Pero en el resto de las situaciones, si no quiere comer, que no coma. No pasa absolutamente nada por no comer un día. Y la cuestión no es, yo no voy a aprender a comer bien porque me embutan la comida con la cuchara. Yo aprenderé a comer bien desde, vuelvo a lo de siempre, la alegría, la curiosidad y el disfrute. Yo aprenderé a comer bien si disfruto comiendo. Si como asustado, se me va a cerrar el estómago. Es automático, y hay que revisar, a mi experiencia en los comedores, hay que revisar cómo tenemos físicamente puestos los comedores. Porque los comedores que tenemos en las escoletas dan miedo. Para un niño de 1 año, los comedores que tenemos en las escoletas dan miedo. Entonces, cuando yo voy a una escoleta es una de las cosas que reviso, de las primeras cosas que reviso. ¿Cómo tienes puesto el comedor? ¿Qué luz hay? ¿Qué tipo de mesas tienes? ¿Cómo las tienes puestas? ¿Qué tipo de tal? ¿Cuántos están comiendo juntos? ¿En qué turnos los tienes? Tal. Por ejemplo, una cosa tan básica como no les dejamos decidir con quién quieren comer. Tienen que comer con quien yo decreto que tienen que comer, porque estos van en esta mesa, estos van en esta y estos van en esta. Y si quiere comer uno de 3 años con uno de 1, no, claro, porque eso me complica, porque yo soy la de 1 y tú eres la de 3. ¿Se entiende lo que digo? Hay niños que tienen relación entre ellos, no pasa nada por mezclarlas, no pasa nada por dejarles elegir la mesa en la que se quieren sentar. Pero todo este tipo de cosas son como plantear, exacto, generar un entorno flexible. Es una cuestión de flexibilidad, de entorno de seguridad y flexibilidad. Eli, yo creo que ya... Hola, bueno, mi pregunta está relacionada también con el tema del sueño, que parece que nos ha impactado mucho. Y bueno, es que realmente nunca me había planteado la importancia que tiene la forma de dormir, que duerme cada niño. Y es que hace pocos días en el aula de bebés me ocurrió una cosa que me dejó era cuestión de tripa, cuando la vi me revolvió un poco. Entonces por eso te lo quería comentar. Era un bebé que cuando estaba durmiendo de repente se puso en posición de gateo y empezó a balancearse. Entonces al principio yo pensé que había despertado y lo volvía a poner en su postura. Pero después pude comprobar que lo hacía completamente dormido y lo repitió como 4 o 5 veces. Es un niño que no viene muy habitualmente a la escoleta, desde entonces solo ha venido 3 o 4 días y he observado que no ha vuelto a pasar, pero me dejó como muy impactado, por eso te lo quería comentar cuando has dicho la importancia de cómo duermen los niños. Automático. Eso, que lo haga un día, automático conversación con la familia. Automático. Es que me pareció que... Hay que preguntarle si lo hace, sí. Porque ese nivel de movimiento dormido implica un nivel de activación emocional. Y lo más importante es que ese niño no está durmiendo bien. Y si no está durmiendo bien, va a acabar enfermando. Entonces no le voy a plantear a la familia desde dónde y por qué no está durmiendo bien, pero le voy a dar el dato clarísimo de, oye, ¿esto lo ha hecho más veces? Porque esta es una conducta muy, muy preocupante, muy rara, muy, muy extraña. Porque, a ver, esa conducta, si la hace despierto, es una conducta del espectro autista.
y los niños que tienen las conductas de mecimiento, puede ser una por un trastorno de oído, que yo vuelvo siempre al cuerpo porque nos lo saltamos, como que no quiere la cosa. Entonces, el mecimiento, hay muchos niños que se mecen al dormir porque tienen un trastorno de oído, porque tienen un problema de oído en el canal auditivo que les hace que necesiten moverse. Por eso hay niños que se duermen mejor en la silla, en movimiento, porque el movimiento del canal auditivo les permite relajarse, que suelen ser además niños de palabra, o sea, niños de oído. Entonces puede ser eso, puede ser que necesite ese movimiento o que esté teniendo un problema de oído o que haya algún tipo de tema emocional. Entonces esa es una conducta que por definición, o sea, esa no puedo, es suficientemente grave como para que yo no espere a ver si me la hace durante 2 semanas. No, o sea, un mecimiento dormido en un niño es conducta automática para contarle a los padres y para plantearle que le lleven a una revisión al otorrino, para plantearle que miren a ver si lo hace en casa también o no, para plantearle ese tipo, desde esa aproximación, pero clarísimo. Porque ya te digo que es una conducta de espectro autista, entonces prefiero que tenga un problema de oído, lo prefiero, la verdad. Gracias. Pepa, no te vayas, No me voy, me quedo aquí. que te regalamos esta imagen. ¡Ay, gracias! Te ha tocado relaciones. Qué raro, guay. ¿no? Relaciones. Y muchísimas gracias por todo. Gracias. Ha sido un placer tenerte aquí.